Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, casi noches acá en Querétaro, México. Mi nombre es Ana Saavedra y pues bienvenidos. Soy la fundadora de Anaquel Literario y en este día tengo el gusto de platicar con Carlos Campos. Él es escritor, es queretano y antes de comenzar voy a leerles una breve semblanza para quienes no tienen el gusto de conocerlo, bueno, que se vayan dando una idea y ya seguiremos platicando después con nuestro invitado. Bueno, Carlos Campos nació en Querétaro, es licenciado en Comunicación y Periodismo, salió de la Universidad Autónoma de Querétaro, realizó también estudios de posgrado en Literatura Contemporánea de México y América Latina en la Facultad de Lenguas y Letras, es maestro en Educación por el ITESUM Campus Querétaro y actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, primera generación. Es también autor de la novela Alevosía en el 2015 y su cuento Ya llegaron las muchachas, que escribió en el 2018, resultó seleccionado en el quinto certamen de cuento Endira. Desde el 20 de diciembre mantiene también la columna El libro de cabecera en el suplemento cultural barroco del Diario de Querétaro y recientemente también forma parte del Consejo Literario del Estado de Querétaro y bueno, esto además es una noticia maravillosa para todos los escritores queretanos. Bienvenido, Carlos. Ana, qué gusto, qué placer acompañarte en el Anaquel Literario, del cual soy fan, y un saludo también a todos los anaquelianos, a toda la gran comunidad que son muchísimas personas en México y en España. Muchas gracias. No, así es, pues sí, bienvenidos a todos nuestros queridísimos anaquelianos y ya saben que pueden dejarnos sus preguntas en el chat, que estaré aquí yo revisando, compartir la entrevista y recuerden que en un mes se retransmite también por los canales de Educal y del Centro Cultural Elena Garro, a quienes les doy muchas gracias y les mando un afectuoso abrazo. Y bueno, Carlos, estoy encantado de que estés aquí. La verdad es que ya leí tu libro, a ver, tengo que ponerme un poquito, ahí ya se ve, tu libro que además está publicado por el Fondo Editorial de Querétaro, compartimos esta casa editorial que la verdad abre muchísimas puertas y tu libro se titula Besar a Francisco y otros cuentos. Pero bueno, antes de empezar a hablar de tu libro y de estas historias maravillosas que contiene, me gustaría que nos contaras, para quienes no te conocen, cómo y por qué fue que te iniciaste en este ámbito de la literatura. Eh, pues prácticamente, sin caer en el lugar común, yo desde siempre, como hijo de familia disfuncional, soy un sobreviviente de la cultura popular y de las artes. Ahí fue donde encontré refugio desde muy pequeño. Cuando yo estoy estudiando en el kinder, yo aprendo a leer muy joven. Yo aprendí a leer a los 3, 4 años. Mi primer libro que leí fue El Principito. Entonces, el hecho de que un niño se pueda mantener durante muchas horas ocupado en una sola actividad, pues para la maestra es un alivio. Entonces, ay, pues, Carlos, ¿por qué no te pongas a leer? Yo encantado. Entonces, en el centro de una familia nuclear, de una familia biparental disfuncional, donde hay violencia intrafamiliar, un día sí, el otro también, donde cualquier pretexto es meritorio para armar una discusión, pues yo prácticamente me atrinchero tras los libros, tras la televisión, tras la música, tras el arte, ¿no? El contar relatos me llevó, pues, en la primaria, ya sabes, Ana, uno participa en certámenes literarios, de composición, de oratoria, de poesía. La secundaria también, ¿no? De hecho, en la secundaria a mí mis amigos me mandaban con la directora para que yo explicara situaciones, inventara situaciones y salirnos con la nuestra en las travesuras que hacíamos, ¿no? Fue hasta en la prepa que yo me atreví a escribir mis primeros relatos y básicamente siempre he estado inmerso en todo lo que son las letras, todo lo que es la ficción, la historia, la televisión, los relatos que han acompañado mi vida y que me han ayudado a sobrevivir. Un punto muy importante, la literatura, yo también coincido, es en muchas ocasiones rescata a vidas, rescata a seres humanos y definitivamente ayudan a sobrevivir esta realidad que de otra manera es
muy, muy difícil de digerir. Y cuéntanos, Carlos, tus escritores favoritos, el libro que le tengas un cariño especial y si pudieras compartirnos la razón. De mis escritores favoritos, tengo un montón, ¿sabes? Porque cuando, no sé si ocurre contigo o con los anaquelianos, que cuando entras a una librería o a una biblioteca, escuchas las voces que te están diciendo, hey, llévame, hey, aquí estoy, ven, ven, hey, escúchame, ¿no? Hay voces que son más fuertes, hay veces voces que son más tiernas, hay veces que son, voces que son más intensas, más agudas. Y yo conforme avanza el tiempo voy incorporando a mi archivo personal esas voces. Recientemente, uno de mis escritores fundamentales es Octavio Paz. Me cambió la vida leer a los 11 años El laberinto de la soledad. Te lo ponen en la secundaria como un libro de lectura obligada. Yo lo leí un año antes de que llegara por parte del programa de la materia. Y al entender, primero, a Octavio Paz entenderlo, ¿no? Segundo, ¿cómo escribe? Yo dije, odio a este señor porque escribe perfecto, o sea, no encuentras fallas en su prosa. Las imágenes que utilizaba, me acuerdo muchísimo cuando habla de ese grito de la chin, ¿no? Cuando hace este estudio un tanto antropológico, lingüístico sobre esa palabra de la chin, cómo hace ese escarceo, ese análisis tan preciso. Me encantó, yo quedé prendido de Octavio Paz. Después ya entré a su poesía de forma más seria, coincidió con el premio Nobel cuando le entregan el premio a Novela Paz al inicio de los 90, entonces de ahí quedé marcado por Paz, ¿no? Y también por la envidia que le tengo por cómo escribe el señor, cómo escribió el señor. Pero recientemente, bueno, yo hace 20 años yo pasé por la moda de Roberto Bolaño. Yo a Roberto Bolaño lo leo en el 2005, 2006 y fue una revolución. Los detectives salvajes y sobre todo los cuentos, el llamadas telefónicas y Putas Asesinas fueron dos de los libros de relatos más impresionantes que he leído. Detectives Salvajes, siempre regreso a Detectives Salvajes, tanto en audio como en libro, porque es un libro como de arena, ¿no? Lo dejas y después ya es otro, va cambiando los personajes, como que se mueven del lugar. Y dices, cara, ¿a poco pasaba esto? Roberto Bolaño es magnífico, más allá de que se convirtió en moda, más allá del fetichismo que también a veces se convierte y de los muchos imitadores que hay, ¿no? O que a veces hay, entre ellos me incluyo en un poco. Y recientemente eh, hay dos escritoras tres. Dalia Larisa Juárez Otero y su poesía me parece una de las poéticas más reveladoras a nivel nacional. México, de aquí de Querétaro, ella propone una poética de la maternidad fundamental, me parece que tiene que resonar en más rincones este libro. Está Ana Saavedra, cuya obra he estado conociendo a cuentagotas y que tiene este sincretismo que a mí me gustan mucho los sincretismos, ¿no? Retrotraer lo tradicional y combinarlo con lo contemporáneo y en establecer una narrativa, una propuesta distinta, una propuesta que irrumpa con fuerza y con una voz cuidada y pulcra, con una escritura precisa, encontrando las palabras correctas para decir lo que se tiene que decir. Me gusta mucho el trabajo de Ana Saavedra. De Lola Ancira, por ejemplo, Tusitala de Óbitos, yo no conozco el más reciente, todavía no lo leo, pero el Tusitala de Óbitos, eh, que es una especie de diorama donde Lola Ancira muestra toda su capacidad para las descripciones, para crear ambientes psicológicos sin que ocurra algo, ¿no? O sea, no es el relato cuyo protagonista va en busca de algo o tiene esta figura del héroe, hablando de narratología, en busca de algo, teniendo algo al frente y que tiene que conseguir, no, sino que más bien es la descripción de una situación que por sí sola tiene una energía sublime que mueve la narrativa, ¿no? Y por último también está este autor rumano, también con el que estoy muy enamorado, tiene uno de los cuentos que yo considero un cuento perfecto. El cuento se llama El ruletista, que de hecho hay un debate entre si es cuento largo o novela corta, ¿no? Es Mircea Cartarescu, se llama el rumano. Tiene un libro de más de 800 páginas, yo voy apenas a la mitad, que se llama Solenoide. Es un libro fabuloso, con una serie de imágenes grotescas, poéticamente hermosas,
eh, que habla acerca de una casa que perteneció a sus padres y donde él, un maestro de español, cuya vida está sostenida por alfileres existenciales, pues él va a vivir ahí y descubre esa cosa llamada solenoide, y no vamos a decir más, porque el libro de por sí ya es muy revelador el título, hay una dinámica allí muy interesante. Bueno, básicamente son esos, y no me sigo, porque entonces aquí nos llevaríamos toda la noche, mi querida Ana. No, a mí me parece fabuloso, porque la verdad es que, bueno, gracias la verdad que no pagué porque hablaran bien de mí para nada. Te agradezco muchísimo, Carlos. La verdad, qué honor que me menciones junto a estas personas. A Dalia necesito yo leer sus poesías definitivamente. Me va a encantar también que venga a este espacio y darlas a conocer, como bien dices. Y siempre a mí me encanta conocer los escritores que de alguna u otra manera alimentan el imaginativo del escritor. Eso también creo que es muy importante y es como quisiéramos esta herencia, ¿no? Esta herencia que queremos hacer nuestra y luego tratar de, obviamente, con sus filtros y todo, tratar de transmitirla ya a nuestra muy singular y particular manera de escribir, ¿no? Me encanta, me siento identificada con lo que dices de Octavio Paz. La verdad es que yo también leí El laberinto, pues chica, no tan chica como tú, pero digamos que más joven. Y era impresionante que exactamente como dices, cada frase está diciéndonos una verdad muy grande que si uno se dedicara a tomar notas, bueno, prácticamente es todo el libro, de reflexiones profundas, además, que creo que sí es un escritor que vale muchísimo la pena releer, retomar y seguir reflexionando, porque uno lo vuelve a leer y vuelves a encontrar cantidad de información nueva, ¿no? Y de reflexiones y además de señalamientos, ¿no? Que eso es todavía como lo más pues impactante para uno que tiene también esta sensibilidad de escucharlo. Voy a compartir unos cuantos comentarios que están llegando aquí, porque luego me hace travesuras aquí el Facebook y me esconde los más lejanos. Araceli Poy nos saluda, dice hola, Carlos Santiago, dice que nos escucha desde México. Araceli Poy dice ella nos escucha desde Italia, pero es cubana. Un saludo, Araceli. Ember Basante, muchas gracias, Ember. Él siempre está aquí en estas entrevistas, te agradezco muchísimo. Él nos escucha desde Ecuador. Y también Ángela Delia, ella está en Guatemala y dice excelente entrevista, Ana. Bueno, pues saludos a todos los que comienzan a conectarse y espero, Karina Cervantes, también saludos, ella es aquí de México. Espero que no me haya quedado ahorita algún comentario sin leer. Y bueno, seguimos entonces con esta plática. Tú, Carlos, ¿te imaginas a tu escritor final? Y si pudieras compartirnos una que para mí creo es una pregunta que en apariencia es muy simple, pero que entre más la piensa uno se vuelve más y más y más compleja. Y si nos pudieras decir cuál es tu razón para escribir. Mi razón para escribir, que Diana, ciertamente es una pregunta muy compleja. Mi razón para escribir es, primero, compartir mi visión de la realidad pasada por el tamiz de lo que yo veo, de lo que yo siento, una situación aparentemente baladí, una anécdota que yo veo, quiero compartirla con alguien, ¿no? Resulta que a veces me pasan cosas, ya sabes, ¿no? Que de repente se me para aquí un pájaro y después dice, Carlos, hola. Y solo me pasa a mí, ¿no? Entonces a veces quiero compartirlo, por un lado. Por el otro, escribo como una constante búsqueda, como una constante razón un tanto existencial, como una especie como una especie de solenoide cuyo mecanismo provoca que uno flote y en ese flotar uno va encontrando y va encontrándose, ¿no? Pero también, mi querida Ana, mis queridos anacleanos, escribo haciendo referencia al mito de Eurídice. De hecho, hay un libro muy bueno de Julieta Campos que se llama El miedo de perder a Eurídice, se los recomiendo muchísimo, donde ella juega con esta idea del mito de Eurídice. ¿Quién es Eurídice? Bueno, pues Eurídice era la pareja de Orfeo, ¿no? Voy a vulgarizar un poco el mito. Este,
Y Eurídice, aprovechando que Orfeo había salido, pues dice, pues voy a pasar al bosque, ¿no? Entonces en el bosque es mordida por una serpiente y con la mordedura de la serpiente, Eurídice muere, ¿no? Entonces cae al infierno, cae al Hades. Y entonces cuando regresa Orfeo de trabajar, se encuentra con que Eurídice ha muerto, ¿no? Y dice, ¿cómo que ha muerto? No manches, si yo aquí la dejé bien, yo me fui a trabajar, estaba muy bien ella, ¿no? Pues sí, murió. Oye, y le dicen, ¿no? Oye, pues te recomiendo que vayas, toques en el Hades, ¿sí? Con tu canto, porque recuerden que Orfeo pues, es una deidad que representa la música, ¿no? La belleza y a la música. Entonces, con tu canto, pues pidas que abran las puertas del infierno y pues, puedes traerte a Eurídice, ¿no? Entonces, él va y con su canto, con su lamentación, le abren la puerta y le dicen, ok, te vamos a regresar a Eurídice, ya deja de cantar, está bien, pero con una condición. La condición es que cuando te la lleves y cuando vayas saliendo de los infiernos, la tomes de la mano, pero no voltees hacia atrás, Orfeo. No voltees. Tú sigues hasta que salgas completamente de los infiernos, ¿no? Entonces, en el acto, Orfeo toma de la mano a Eurídice y van saliendo de los infiernos. Y en ese lapso, Orfeo va pensando, oigan, pues cuando yo estaba con Eurídice, pues era feliz, pero cuando yo estaba sin ella, compuse los cantos y las lamentaciones más profundas y más sublimes. Es más, me salían las canciones más hermosas que jamás se había compuesto, estando sin ella que con ella, ¿no? Y además la curiosidad, ¿no? ¿Y por qué me habrían dicho que no volteé? ¿Qué pasará? Es entonces cuando voltea y la pierde para siempre. Este es el mito del arte, ¿no? El mito del constante querer tener algo, pero a la vez perderlo. En mi trabajo como escritor, yo trato de conseguir algo, pero sin asirlo, sin tenerlo para mí. Y en esta constante búsqueda, creo que todos los escritores, por eso es esa razón perpetua por la cual escribimos, que solamente morirá, que incluso más bien prevalecerá después de nuestras respectivas muertes, mi querida Ana. Creo que no te escucho, Ana. Sí, coincido con lo que nos comentas, porque inclusive en algún momento en el que uno como escritor ambivalente, que si te animas, que si no, que si vale la pena escribir y todos estos cuestionamientos que no sé si todos los escritores tengan, pero la mayoría pasamos en algún momento por ellos. Hubo un momento en el que yo me senté y escribí, bueno, estoy cansada de vivir en lugares que no me pertenecen. Y esto me refería a todas estas historias escritas por otros escritores que me encantan y que adoro, pero que finalmente no puedes llamar las tuyas, ¿no? Es muy diferente un ambiente, una atmósfera que salga de tu imaginación, de lo que tú quieres decir y transmitir. Y me gustaría en ese sentido preguntarte, Carlos, ¿tú sientes que tienes una responsabilidad con tus lectores? ¿Sientes que tienes que decirles un mensaje en cada una de tus historias o cómo es este proceso para ti? Ay, esa es una excelente pregunta, Ana. Es una excelente pregunta. ¿Sabes? Yo creo en la obra de arte como un objeto que tiene un rol social. Yo creo que la obra trasciende a su rol contemplativo, trasciende a su rol pasivo de perpetua contemplación como se tenía en el siglo XVII, XVIII. Y creo que sí, la obra tiene un rol social. Y sí, en la obra, sin que sea un panfleto, sin que sea un instrumento militante, un amplificador de militancia, ni mucho menos una carga ideológica manifiesta o explícita, sí hay un compromiso con mi lector por interpelarlo. Por interpelarlo con la realidad, por interpelarlo con las nociones que se tienen de esta realidad y además interpelarlo a nivel sensorial, a nivel sensitivo, a nivel sensual de sus sentidos, ¿no? En este sentido, en esta interpelación sensual, cosa que también encuentro en tus narraciones, hay esta, eh, este conflicto, esta tensión entre lo que uno siente al oler, al escuchar,
al ver, a probar un sabor dentro de la obra y lo que el autor, lo que uno como autor propone y lo que el lector crea, ¿no? Lo que el lector reproduce. Entonces, estas tres características darán cuenta de un lector, no aludiendo a la muerte del autor, ni mucho menos, ¿no? Sino que a un lector que junto con el actor crean ese universo, crean ese mecanismo llamado estética, llamado experiencia estética, y le dan vida, ¿no? Entonces, precisamente porque existe este compromiso con estas tres características, uno como lector debe asumir, uno como autor debe asumir su rol de autor y también uno como lector debe asumir su rol como lector para dar forma a esta obra, ¿no? Todo esto lo quiero resumir en una experiencia que seguramente a los que son amantes de Harry Potter les ocurrió. Yo leí Harry Potter allá por 1997. De hecho, el Harry Potter 1 lo encontré con la primera edición de Salamandra y me costó carísimo porque me tuvieron que traer de España. Pero cuando lo tengo en mis manos y lo comienzo a leer, es una maravilla, ¿no? Es uno de los libros que más me ha gustado. Y después cuando llega en el 2002 la primera película de Harry Potter, cuando te enfrentas a la versión cinematográfica de Harry Potter, dices, no, yo me quedo con la experiencia estética que provocó mi lectura, ¿no? Que se volcó a través de esta interpelación a nivel sensorial, a nivel de la realidad y a nivel social, ¿no? Porque además te identificas con Harry Potter, uno se identifica porque pues, es el bicho raro, es el que tiene una noción distinta de la realidad y que además nace con el destino manifiesto de la tragedia, ¿no? Representada en la novela por Lord Voldemort y acá pues, en la realidad uno con las tragedias personales que uno pueda dar cuenta, ¿no? Pero sí creo ciertamente y más hoy que nunca, que parece que no estamos en el siglo XXI, parece que retrocedimos 100 años donde ha regresado la censura, donde ha regresado el prejuicio, donde ha regresado donde seguimos viviendo la violencia contra las mujeres, donde seguimos viviendo el ataque hacia la libertad de expresión y donde seguimos viviendo en un país donde se sigue asesinando mujeres por deporte, mi querida Ana. Sí, la verdad es que sí, es una cosa muy triste. Y fíjate que te digo, te lo preguntaba porque me he topado con escritores que dicen que no, que ellos quieren divertir y punto, que no les interesa más nada. A mí me cuesta trabajo esa postura porque yo coincido contigo, existe esta responsabilidad social y sobre todo, como acabas de mencionar, en estos tiempos que se viven. Digo que el escritor, al igual que todos los artistas, tienen una sensibilidad que justamente les permite señalar esas cosas que otras personas no les están prestando tanta atención y bueno, es parte también de la labor y que sin duda tiene uno que hacer frente, ¿no? También tiene uno que ponerse como en este sentido la camiseta y bueno, vamos como se dice vulgarmente, a tomar al toro por los cuernos y a dar una opinión, porque pues bueno, escribir es muy fácil, pero también hay que como que establecer algún punto de vista, algo que nos lleve una guía, un faro para las generaciones futuras, pasadas, en fin. Y ahora que con esta respuesta que me das, me brinca, me llega a la mente, creo yo, ¿sientes tú que el escritor tiene como esta presencia constante en su mente sobre el tema de la muerte como escritor, voy a dejar este legado y qué va a ser entonces? No sé cuál es tu opinión a ese respecto. Fíjate que este, este tema lo platicaba con Rafa Volta, un poeta queretano, y él me decía que él escribía para el futuro, en el sentido de que en el futuro alguien que pudiera acceder a su obra eh, estableciera un vínculo con el autor, aunque el autor no estuviera allí. Más que un legado, yo pretendo establecer un canal de comunicación con mi obra, ¿no? ¿Y cuál es ese canal de comunicación con mi obra? Que me lean. En el trabajo de investigación que estoy realizando,
del cual daremos cuenta en el 2023. Uno de los rasgos que he notado es que en Querétaro, entre los autores queretanos nos leemos poco, ¿no? Este canal de comunicación se rompe, y esto no ocurre en autores capitalinos o de otras regiones o de otros países donde sí se están leyendo constantemente, ¿no? Vemos debates en, en ámbitos literarios entre autores, o vemos también diálogos entre autores sobre en torno a la obra, ¿no? Y creo que ese legado vivo y dinámico necesita, además del canal, necesita ser leído. Y creo que uno de los desafíos a los que se enfrenta uno como autor en este lugar que nos toca estar es establecer un canal de comunicación y propiciar la lectura, más que convencer, persuadir al lector, creando también nuevas audiencias, nuevos lectores, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, este esfuerzo de llegar a los lectores, ¿no? Porque seguramente y en muchos de los casos no nos leemos entre escritores queretanos, pero por desconocimiento, por falta de dónde está tu libro, de hacerlos también accesibles. Y bueno, yo sé que eso también es algo que, bueno, ahora que surge para preguntarte de una vez en este punto sobre el consejo literario, que es una de las cosas que quiere hacer, ¿no? Como involucrar a todos los actores en la escena literaria, en el Estado, y ponerlos en un lugar en donde, bueno, número uno, se conozcan, número dos, sepan quiénes son afines en temáticas, y poder generar estos diálogos que desde luego que son muy necesarios y que va a hacer que como Estado, bueno, empiece esto como si fuera una olla a hervir y llevarnos a muchas más cosas, ¿no? En el futuro. Entonces, si quisieras contarnos, Carlos, algo sobre esta propuesta del Consejo Literario y cuál es tu función en él. Sí, muchas gracias también por dar oportunidad a esto. Fíjate que el año pasado hubo por lo menos tres movimientos tres colectivos que se unieron para cuestionar, analizar y exigir más y mejores políticas culturales a nivel Querétaro, ¿no? Para las personas que nos escuchan a nivel México, a nivel Latinoamérica, a nivel Europa, sabrán que este concepto de políticas públicas culturales está en crisis, y al decir está en crisis no necesariamente significa lo mismo para todos los sitios. Al decir que está en crisis quiere decir que está en constante replanteamiento, en constante tensión con su respectiva realidad. Lo que funciona en Moravia, Colombia, por ejemplo, no funciona necesariamente en Pinal de Amoles, Querétaro. Lo que funciona en la Ciudad de México no necesariamente va a funcionar en Barcelona, y así nos podemos ir, ¿no? En este sentido, estos tres colectivos coincidían en, uno, la necesidad de mayor participación de la comunidad cultural en que fuesen tomados en cuenta como actores importantes de las políticas públicas culturales, y dos, que hubiera un criterio, no tanto un criterio político o un criterio establecido por compadrazgos, por relaciones, por amiguismos para designar a los funcionarios de cultura, ¿no? Es así que en diciembre del año pasado, el colectivo representado por Dalia Larisa, que son varios escritores, mandan un pliego petitorio específicamente dirigido al ámbito de la política editorial desde el Estado, ¿no? Yo, por mi parte, con otro colectivo que se llama Cultura Activa, conformado por Leslie Dolejal, Carmen Ibáñez, Selene Cervantes, Mónica Zárate. Tuvimos una entrevista con la hoy secretaria de Cultura, con Marcela Herbert Pesquera, en donde tuvimos la oportunidad de plantear líneas de trabajo para ser tomadas en cuenta en el ámbito del diseño del programa, del Plan Estatal de Desarrollo, y también en la política editorial desde el Estado, y también en una propuesta de reforma de ley a la Ley Estatal de Cultura, ¿no? En esa coincidencia con el ámbito editorial es que coincidimos con el movimiento de Dalia, y cuando se vienen las mesas de participación para escuchar las propuestas, metimos las propuestas y había muchísimas coincidencias.
Cuando se arma el consejo, bueno, el consejo hubo un quórum aproximadamente de 35 45 personas y de ese quórum, pues eligieron a las personas que iban a conformar este consejo ciudadano. Es un consejo ciudadano, es importante aclarar. Consejo Literario Queretano como Consejo Ciudadano tiene atribuciones que le permiten, las atribuciones que le permiten están enmarcadas en la Ley de Participación Ciudadana. No somos parte del Estado, no somos funcionarios públicos, pero sí tenemos participación, sí tenemos voz, sí tenemos injerencias desde como ciudadanos para incidir, para que los puntos de vista de la comunidad se tomen en cuenta. Larisa Juárez Otero es la presidenta, Oliver Herring es el secretario, Elsa Treviño en un principio estaba como tesorera, pero por cuestiones personales, por proyectos personales, decide dejar el puesto. Enzo León es el vocal, primer vocal, y un servidor, Carlos Campos, segundo vocal. Y como consejo tendremos este próximo viernes nuestra primera asamblea con los que somos miembros del consejo, que el registro ahorita ya alcanza 120 autores que se han unido, no solamente autores, sino todas las personas que están involucradas en el ámbito literario, desde promotores de la lectura, cuentacuentos, hasta editores independientes, pasando por libreros, correctores de estilo, reseñistas o críticos literarios, ¿no? Y una de las primeras acciones es, como tú ya bien lo señalaste, propiciar la participación y abrir ventanas de oportunidad para todas las personas que formamos parte del ámbito literario. Y aquí hay un punto en donde yo quiero ser muy enfático, mi querida Ana. Anteriormente, en el concepto de promoción cultural, se tenía un criterio tipo gatekeeper, es decir, tipo portero. Esto sí es cultura, esto no es cultura. Esto sí es literatura, esto no es literatura. Esto es literatura popular, esto es alta literatura. Esto es literatura juvenil, ¿no? Bajo ciertos criterios elitistas o establecidos previamente por instituciones que no permitían más allá que lo que ellos suponían, ¿no? Con el advenimiento de los medios de comunicación, con las múltiples narrativas y discursos artístico-literarios, esto se ha diversificado muchísimo, ¿no? Entonces, se requieren nuevos criterios, nuevas dinámicas para propiciar intercambios culturales e intercambios artísticos. Es así que nosotros proponemos un enfoque no del gatekeeper, sino más bien del taste maker, del hacedor de sabores. Mira, esta es la gama de sabores. Nosotros no te vamos a decir que sí, que no. Esto es lo que existe. Tu lector, tu audiencia, eliges lo que para ti es lo que tú quieres, lo que te guste, lo que te divierta, lo que te interpele, lo que te provoque una experiencia estética apta tu gusto, ¿no? Para tu placer estético, para tu gozo. Pero entonces, como consejo literario, si no hay un papel, si la diversidad no toma un papel central, el consejo literario no va a funcionar. Si el consejo literario reproduce la dinámica de los grupos, la dinámica de este sí, porque me cae bien, este sí, porque somos afines tanto estéticamente como ideológicamente, aquel no, porque no me gusta cómo escribe, no me gusta su obra, no me cae bien. Si caemos en eso, en esas dinámicas, vamos a reproducir los mismos patrones, los mismos modelos que han determinado la actividad artístico-literaria, al menos en el estado de Querétaro, ¿no? Afortunadamente también se cuenta con una comunidad literaria femenina, una comunidad literaria de mujeres muy fuerte, que están impactando positivamente el trabajo de las letras en nuestro estado y que están dando cuenta de cómo se hacen los proyectos, ¿no? Entonces, esto como referencia le sirve al consejo también para poder emular al menos los mecanismos y los dispositivos para que los proyectos se lleven a cabo. Esperamos tener muchísimo éxito. Este consejo solamente tiene vigencia durante este año y después cambiará de personas para mantener la rotación y la participación de la mayor cantidad de gente que esté interesada, querida Ana. Bueno, pues yo encantada. La verdad es que me enteré del consejo justo a tiempo. Sí pude asistir a la primera reunión en donde se eligió y leí toda la propuesta. Me pareció muy necesaria, muy atinados todos los puntos. Y bueno, pues yo les deseo muchísimo éxito porque es algo en conjunto, ¿no? Es sumar y sumar, es para ganar todos.
y la verdad es que yo creo que tendrá muchas posibilidades de lograrlo, de ser un muy buen ejercicio. Y bueno, pues gracias también, ¿no? Gracias por este esfuerzo, por este trabajo y por estas ganas de hacer algo bien y diferente, que además haga un beneficio pues para todos. Y bueno, eso en cuanto al consejo, pero ya me encantará empezar a hablar sobre tu obra y sobre ti como escritor. Yo lo que he leído, les puedo adelantar a nuestros queridos anaquelianos, que va en un espectro muy amplio, la verdad, porque tienes unos ejercicios muy poéticos, tienes otros ejercicios muy divertidos que haces como muy amenas los relatos, y tienes otros que se van del otro lado de la balanza y que son muy crudos, muy reales, muy, pues muy actuales también, ¿no? De esa necesidad que hablábamos hace rato de señalar lo que no funciona, pero dejarlo como un testimonio. Bueno, yo creo que esto no funciona y que cada quien saque sus respectivas conclusiones y tome sus posturas. En ese sentido, también les puedo decir que la obra de Carlos, a mí me llamó mucho la atención que haces muchas referencias a la música está muy presente en tu obra. También me gustaron todas estas ideas muy innovadoras, como la misma y la propia del relato de Besar a Francisco. Es una historia muy, muy divertida por lo que planteas, ¿no? Les cuento rápidamente, es una chica que decide que va a andar besando estatuas, además estatuas que existen realmente en la ciudad de Querétaro, y unas les gusta más, otras menos, y bueno, ahí en la historia nos dará sus razones por las que hacen que toma ella ese camino, ¿no? Porque la juzgan de loca, obviamente, se la llevan los policías, en fin, y ella está convencida de lo que hace y por qué lo hace. Es una historia muy divertida, además, y que, bueno, nos deja también un mensaje. Pero si tú pudieras describir tu escritura, Carlos, ¿cómo lo harías? Gracias, Ana. Si yo pudiera describir mi escritura, yo diría que es un intento honesto por, por proponer una, una poética de mi realidad. Es un intento honesto por retrotraer, por abstraer ideas y situaciones y ponerlas a jugar, ponerlas en una situación que, además de lo que ya comentábamos hace rato, eventualmente puedan provocar o risa o un cuestionamiento hacia mi lector. Y otra de las características, sí es también una plataforma para asomar a la música. Yo sin la música no, tampoco podría haber estado vivo. Sí es una intención de sacar eso que solamente nos ha enseñado Dios nuestro Señor, que es Bob Dylan, de, de, de dar cuenta de las cosas como sin pretender ser un ídolo, ¿sabes? O sea, trato de mostrar esta visión, pero no trato de convertirme en un ídolo, en una figura referencial dentro de la literatura, sino más bien en una voz que quiere ser escuchada y que por lo tanto recurre a una búsqueda constante de esa voz. Y eres la primera persona que me señala estas características. Se ve que eres una lectora muy atenta. Sí, en esta voz yo trato de incorporar un lenguaje trabajado. Es algo que a mí a veces me cuesta porque a veces escribo libelos que nadie entiende, entonces tengo que pasarlo por el tamiz de la autocrítica. Soy severamente autocrítico, me va muy mal cuando yo reviso mis propios textos, pero sí trato de que sean textos muy bien cuidados y sí trato de poner referencias musicales a modo de testimonio personal en el momento creativo, y que estas figuras jueguen con lo que para mí representa la cotidianidad y que esta cotidianidad pongo en juego para compartirla con los demás, Ana. Muchas gracias. Esa sería, yo creo, mi respuesta de la caracterización de mi obra. Pues muy buena respuesta, me encanta. Y para los que no tienen todavía el gusto de conocerla,
¿Sobre qué temas escribes? Digo, yo les puedo decir en este libro en específico que tienes un amplio y variado temario, pero ¿cuáles son los que a ti te llenan más o tienes esta necesidad de escribir o que recurres a ellos frecuentemente? Sí, un día me pasó que, bueno, yo soy músico desde 1994, toco en restaurantes, toco en bares, me encanta toda no sé si ustedes conozcan a personas que le preguntas, oye, ¿qué tipo de música te gusta? De toda. De todo, sí, de todo. Y le pones un reggaetón y ya no le gusta, ¿no? A mí sí me gusta toda la música hay música de banda que me encanta, por ejemplo. Hay música de banda que no me gusta. Hay reggaetones que sí me gustan, hay otros que no me gustan. Pero sí tengo, por ejemplo, hace rato venía escuchando a María del Sol, su disco de 1986 lo venía escuchando y cantando. Pero, por ejemplo, hoy en la noche, eh, puedo escuchar a Grover Washington Jr. O sea, tengo un margen de música que de veras es ridículamente amplio, ¿no? Sí me declaro un verdadero consumidor de música, por no utilizar otra palabra que sería soez. Pero en este sentido, ay Dios, ya hasta me fui porque me quedé pensando en la música. En tus temas, Ah, tu sí, temática de tus... sí, y es exactamente, fíjate, y en este sentido, en estas temáticas, una vez yo estaba tocando la guitarra y dije, wow, se me ocurrió una canción. Entonces empecé a hacer un arpegio. Ya, me quedó esta canción. No, hombre, y la escribí y todo. Y de repente, pasa la canción en la radio. Ya existe. Escalera al cielo de Led Zeppelin, ¿no? ¿A qué voy con esto? En realidad, mis temas son temas que han tratado muchos. Mis temas van desde la guerra, desde el amor, desde la muerte. Pero en la manera de acercarme a estos temas, yo trato de hacerlo eh, con una carga a veces autobiográfica, a veces del buller, de lo que ves de los demás, ¿no? Y de ahí me dirijo hacia. Es así que yo hablo de la soledad, hablo de la locura, hablo de la tristeza, hablo de la violencia, hablo de la violencia al débil, desde la perspectiva del débil, desde la perspectiva del violentado, desde la perspectiva del abusado. Hablo de la realidad, de la cotidianidad para los que algunos pasa desapercibida en estatua. Yo trato de que esa estatua se convierta en una metáfora del orden establecido, ¿no? Hablo del poder, hablo del amor, pero del amor como una experiencia conflictiva, como una experiencia dolorosa, como un amor que no idealiza o que a veces en ese camino de la idealización uno puede caer en ciertos recovecos existenciales, ¿no? Hablo del amor como una perversión de uno mismo, el amor como una renuncia o como una resignación de lo que uno aspira, ¿no? Hablo también del autodescubrimiento como un constante conocerse a sí mismo, a pesar de que cuando tú ves el hombre que está en el reflejo, no lo soportas, ¿no? Cuando esa multiplicación, como decía Borges, esa multiplicación de los hombres a través del espejo es insoportable, es abominable, ¿no? Entonces, básicamente esos son los temas de los que yo trato. A veces trato de que en el camino del tema de la soledad pudiera yo hacerlo un poco divertido sin caer en el chistorete o en una situación tierna. Por ejemplo, en este libro de Francisco hay uno que se llama El Lector, que tiene una gran carga autobiográfica. Trato de manejarlo desde un punto de vista tierno y quizás cursilón. Yo todavía soy de las personas que lloran con películas, que lloran con canciones, y en ese adjetivo de cursi muchas veces existe una gran verdad respecto a una experiencia estética. Básicamente, esos serían mis temas, Ana. Fíjate que justo me ganaste porque tengo, mira, aquí no me van a dejar mentir, aquí tengo separado el cuento justo de El Lector, porque además por su extensión tenía yo ganas de compartirlo con los
ahora sí que con nuestros escuchas del día de hoy. Es un cuento muy bonito, a mí me gustó muchísimo, pero también otro de los temas que tú tratas, bueno, y que también creo que es importante mencionarlo, es la esperanza. En este cuento de Tierra de Palomas, bueno, a mí me gustó muchísimo la imagen visual que creas de esta ciudad de Querétaro para los que no lo hayan leído. Y cómo esta ciudad, que sabemos que hay palomas por doquier, de repente empieza a dejar de verlas, ¿sí? Empieza a dejar de verlas hasta que ya no aparece una sola y entonces es la necesidad de cuando ya te está faltando algo y ahora, ¿cómo lo recupero? Algo por lo que jamás me habría preocupado, si existe o no. Y bueno, el mensaje final de ese cuento, pues es justamente ese, ¿no? La esperanza, el volver a creer, el volver a confiar, el volver a permitirnos disfrutar de esos pequeños regalos que nos da la vida y que a veces pasamos por alto o de frente. Yo creo que para ser escritor y para ser un buen escritor que transmita, pues tiene uno que tener sensibilidad y en ese sentido, bueno, que nos cuentes tú ahorita que todavía eres de las personas que lloran en las películas, bueno, pues muy a tu favor, porque justamente esa sensibilidad después la transmites mucho más fácilmente en tus textos. Quería, bueno, quería yo más adelante pues, pedirte permiso de si me permitías leer este cuento o si tú lo tienes ahí a la mano como gustes. No, adelante, adelante, será un honor. Porque además la verdad es un cuento muy bonito y bueno, por la extensión queda muy bien para leerlo el día de hoy. Este es el libro, se llama Besar a Francisco y bueno, uno de sus cuentos que ya nos compartía Carlos se titula El lector. De camino a la escuela, mi madre y yo vimos a un hombre que caminaba con varios libros en sus brazos. No lo mires, es un lector, me dijo mi madre con su ya para entonces añeja amargura. ¿Y eso es malo? Indagué, como quien pregunta por la peste. No tan malo como un escritor, pero sí que son peligrosos, como los demonios. Ay de ti si te llegó a ver con un libro, escuincle de porra. Por rumores me enteré que el lector llegó sin ningún libro al pueblo. Fue aquella mala mujer la que lo embrujó. Le decían a mi madre las mamás de mis compañeros afuera de la escuela a la hora de la salida. Tras leer el primer libro, decían, el hombre sintió una especie de alucinación que lo absolvió para siempre del mundo real. Ahora entiendo su caminar como flotando. Otro día, de camino a la casa, mi madre y yo vimos una solitaria carroza. Ese lector, susurró mi madre, murió por botar todo para entregarse a leer. ¿Crees que haya muerto feliz, madre? Pregunté para inmediatamente callar a fuerza de un rotundo zape que imprimió mi madre en mi cabeza. Déjese de babosadas. Ay de ti si te llego a ver con un libro, escuincle de porra, amenazó mi madre. Su amargura ya se le derramaba por los suelos. Cuando llegamos a casa me fui a mi cuarto. Saqué el libro y me puse a leer escondidas mientras mi madre planchaba torres altísimas de ropa ajena. El libro me lo había regalado una niña de la escuela. Era acerca de una ballena. Mi madre lo ignora, pero yo sé el secreto para no morir como el lector. Escribir que leo y leer para escribir. Y heme aquí. Y bueno, este es el cuento del lector de Carlos Campo, un cuento muy bonito, muy poético. Y como bien dices, con esta parte también biográfica que me encantará que nos compartas. Sí, esto que les digo no ocurrió en realidad, pero pues, mi madre así era, hagan de cuenta que este es un retrato de mi madre. Una vez yo tenía cerca de 8 años, y en un puesto de periódicos de acá de la ciudad, comenzaban a vender libros por entregas, ¿no? Entonces le dije, mamá, ¿me puedes comprar mi libro por entregas? Era un libro de Stephen King. Era, en español nos llegó como El Pasillo de la Muerte, que es de la Milla Verde, que de hecho hay una película que se llama Milagros Inesperados. Bueno, acá en Querétaro se vendió en 6 entregas, libros delgaditos para completar la colección, ¿no? Entonces, mi mamá me dice, escuincle de porra, de tanto leer te vas a volver loco.
Entonces, ay, mamá, pues, mamá, pues te estoy pidiendo que me compres un libro, no que me compres un cigarro o una cerveza. No, ándale de ti si haces eso, Squinkly, ¿no? Entonces, este ejercicio que mi mamá a veces establecía conmigo, que, pues, porque tenía la casa llena de papeles y de libros, ¿no? Te vas a volver loco, te vas a embrutecer de tantas lecturas, me recordaba un tanto al Quijote, ¿no? De que mi mamá tenía esa, sin haber leído el Quijote, mi mamá sabía la condición del Quijote, ¿no? Entonces, en esta noción que se tiene de locura, en esta noción que se tiene de perversión, cuando uno se convierte en lector o cuando uno se convierte en escritor, ¿no? En esta distorsión de la realidad, cuando uno decide entrarle a las artes. Es como juego con este cuento, ¿no? Y es como también doy testimonio de que efectivamente desde entonces, pues a escondidas, pues sí, 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 uno se mantiene vivo. Curiosamente, el libro de la ballena, obviamente, es la referencia al Moby Dick que yo me robé de la primaria, allá en cuarto año. Yo fui un niño buleado hasta quinto año. Entonces, en busca de algún escondite inédito en la escuela donde no me encontraba nadie, pues me encontré con un salón en los últimos salones así de la escuela. Imagínense una escuela vieja, vieja, así rústica, 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 hecha con la estructura con el molde de concreto que utiliza el Estado para hacer sus escuelas públicas. Entonces, en el último edificio hasta ahí encontré un refugio y en el salón, en uno de los salones de la parte de arriba, pude abrir la puerta y pude entrar y resulta que era una bodega donde guardaban todos los libros que no se le entregaban a los muchachos y entre ellos había una colección de clásicos de la literatura occidental, de la literatura universal, que nunca nos lo entregaron, que eran de regalo para nosotros, ¿no? Entonces dije, pues yo voy a aplicar el criterio de la ciudadanía, ¿no? Ahora le decimos, voy a ocupar, ¿no? Voy a hacer un ocupa de los libros. Entonces yo me fui llevando así, mediante robo hormiga, los libros a mi casa, ¿no? Me llevé unos libros buenísimos de geografía, que hablan de la historia del universo, historia universal, y muchos de la literatura, ¿no? Entre ellos Moby Dick, que fue uno de los libros que me costó muchísimo trabajo, pero que me enamoró muchísimo. Entonces, por eso la referencia a la ballena, porque sí, efectivamente habla de esa edad. Es un referente de la edad cuando yo me robé este libro de la librería de acá de la escuela donde yo estudié la primaria, querida. Pues qué bonita anécdota y acá nos están comentando Jessie Rengifo, ella está desde Colombia. Buenas noches, Jessie, bienvenida. Dice, qué maravilla. Erika Castillo dice por acá, qué bello cuento. Alejandra Cruz dice, qué linda anécdota. Y Araceli Pau también nos comenta, qué maravilla. Pues eso es lo que la verdad deja la literatura, ¿no? Estas conexiones con la vida personal, con las anécdotas, con lo que ve uno de los demás y luego puede regalarnos en textos. Y bueno, la verdad es que este es solo uno de muchos de los cuentos, que por cierto, tengo otras dos preguntas. Antes de que ya estoy viendo que qué barbaridad, esta hora está volando, pero bueno, nos podemos colgar un poquito de los minutos, no hay ningún problema, para que no se queden estas preguntas allí en el aire. Y la primera es, fíjate que antes de leer tu libro, he estado yo como en un ciclo de leer escritura hecha por mujeres. Entonces, así venía leyendo muchos, muchos, muchos libros escritos por mujeres, muchísimos por mexicanas, y de repente me topo con tu libro y me pasó algo que jamás me había pasado porque, bueno, uno no tiene como esa conciencia, o yo no tenía esa conciencia de estar leyendo escritoras, o sea, personajes femeninos a través de una mirada de una mujer o personajes femeninos a través de una mirada de un hombre. Como que antes no existía eh, esa, esa manera de racionarlo, ¿no? Estoy leyendo un hombre, pero pues está escribiendo sobre una mujer como protagonista. La verdad es que no. Y cuando leo tus cuentos, hay varios de ellos en los que tú tomas a la protagonista mujer y hablas en primera persona a través de los ojos de una mujer. Me llamó muchísimo la atención porque como que ahí lo racionalicé, ¿no? Y me gustaría preguntarte,
¿qué se necesita y cómo fue para ti este proceso? De no nada más hablarnos de una mujer protagonista en la historia, sino de ponerla en primera persona y tomar su palabra, pues. Gracias, Ana. Qué gran observación has hecho. Jamás me habían hecho esta pregunta. No cabe duda que eres una lectora muy, muy atenta, una lectora virtuosa. Fíjate, Ana, que yo crecí en como los comentaba al principio, un hogar disfuncional, en donde el común denominador, el factor común de mi núcleo familiar y de mi familia extendida era la mujer, la mujer abriéndose paso, ¿no? Mi madre abriéndose paso, mis tías abriéndose paso, aunque mis tías tenían una situación familiar distinta, siempre era el abrirse paso. Entonces, este efluvio, esta esencia, este espíritu, este, ahora le llamamos resiliencia, ¿no? Ahora esta palabra está muy de moda, pero yo más bien le llamo estoicismo, este estoicismo femenino. Yo lo viví en primera persona como niño con mi abuela, ¿no? Con mi madre. Entonces, yo en este crecer pude identificar su dolor, sus alegrías, lo que la provocaba, ¿no? Lo que le provocaba dolor, lo que le provocaba alegría, lo que le provocaba el llanto. Eh, Más adelante, pues la presencia femenina, yo me gusta platicar, soy un gran, me gusta platicar, pero me gusta más escuchar, ¿no? Entonces, pues escucha muchas amigas, muchas personas que quiero mucho y que aprecio mucho. Ya con el paso de los años, por ejemplo, ahora mi Mónica, mi compañera, es con quien yo hago este ejercicio de, oye, ¿cómo ves? Oye, siempre platico con ella, ¿no? Y de lo que ella, de las respuestas que ella me da, yo diga, aquí, ¿no? Entonces, trato de, pero sobre todo en estos cuentos, lo que nutrió, la fuente donde se nutrió la voz para la construcción del personaje y de la voz en primera persona, es lo que yo sí hago un pequeño ejercicio etnográfico antes de escribir un cuento, ¿no? Algunos sí los tomo noticias que ocurrieron en la realidad o los alimento de distintas voces, ¿no? Tomo voces de víctimas y los mezclo con la voz de mi madre, o tomo voces de amigas y los mezclo con las voces de otras personas para crear esto, ¿no? Y sí pasan por un proceso severo de revisión porque sí trato de acercarme a la voz femenina para que este tamiz que tú señalabas, ¿no? De un autor que escribe en voz femenina o masculina no se distinga o quede muy difuminado a tal manera que no sea un sesgo al momento de leerlo, ni mucho menos al momento de escribirlo, Ana. Muy bien, muy bien. Voy a comentar más bien a leer unos de los comentarios. Dice aquí Mónica Zárate, me encanta el cuento del lector. Dice también Salvador Eduardo García, cuento que tiene sus virtudes de poéticas, su dulce encanto por el poder de la palabra escrita. Saludos a Carlos Campos. Dice Jessie Rengifo, siempre un placer escucharte, querida Ana, con un invitado de lujo. Muchas gracias a todos los que están dejando sus comentarios. Y bueno, esta siguiente pregunta, Carlos, espero que no sea, que no te vaya a meter en problemas. Y si es así, pues no es necesario que la respondas. Pero me llamó muchísimo la atención en tu cuento en donde nos hablas sobre esta exposición de arte y donde la gente, bueno, se escandaliza. ¿Ahí tienes algún artista en mente? O sea, ¿estás como haciendo un retrato de alguna exposición que viste, que participaste o que fuiste testigo? Y bueno, te repito, si te meto en problemas respondiendo, pues nos puedes decir que sí, pero que no nos puedes contar quién es. Dinos, Carlos. Fíjate que en este último cuento que señalas, querida Ana, yo estoy jugando con la idea del mito del arte. Hace rato yo hablaba del mito de Orfeo, del giro de cabeza para mirar a Eurídice y que Eurídice se desaparece. Este mito del arte implica posesión y pérdida. Este ciclo de posesión y pérdida, lo hablaba Armando Alanís, por ejemplo, con sus microcuentos.
lo hablaba Silvia Tomasa con su poesía, ¿no? En esta búsqueda donde la serpiente se muerde la cola, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con esta obra del final del cuento? Es la renuncia al mito del arte y es darle paso a este fenómeno social llamado arte contemporáneo, donde se habla más de la obra que la obra en sí. Yo, como diletante del arte, como investigador en el área social, yo no me trago el cuento del arte contemporáneo que le pretende ver la cara al lector. O sea, en alguna ocasión acá en Querétaro, en una galería hubo, y este es el objeto que yo tomo como pretexto para el cuento, hubo una muestra, un performance, donde personas se pusieron a defecar delante de las personas que están ahí, se pusieron a defecar y que era un performance, ya sabes, ¿no? Entonces, es la deconstrucción del ser a partir de la hermeneutización de la no existencia plasmada a través de un flujo de fluidos en donde son personas defecando, ¿no? Entonces hay una renuncia mordaz a la técnica, hay una renuncia a la disciplina, hay una renuncia al trabajo artesanal que implica ser un autor, hay una renuncia al oficio para dar paso a un determinismo, ¿no? Un determinismo que pues, va a tener este tipo de reacciones como las plasmo en este cuento, ¿no? No se trata de encontrar consensos en el arte, se trata de provocar en el arte, pero en el arte contemporáneo o en ciertas manifestaciones del arte contemporáneo ya se olvida del lector, de la audiencia y se coloca una farsa, la farsa que nos vendió Duchamp con este mingitorio, con esta fuente y que hemos ido reproduciendo. En la puerta del arte contemporáneo se filtran muchísimas arbitrariedades que no, con las cuales yo no coincido, ¿no? En la literatura, por ejemplo, decir que este poema, es que este poema está escrito por un loco. Si no le dejarías a tus hijos, si no dejarías a tus hijos al cuidado de un loco, ¿por qué dejar a tu texto la voz al cuidado de un loco, no? El protagonista. ¿Quién va a querer leer eso, no? Es que James Joyce hizo algo. Es que es James Joyce, o sea, para James Joyce llegar a Ulises fue un proceso larguísimo, ¿no? Y es un contexto totalmente distinto, ¿no? O para escribir, dicen, ¿no? Yo he escuchado a autores que dicen, no, pues es que Johnny Kennedy Toole, pues nunca hizo un proyecto de novela, ¿no? Nunca hizo no, totalmente equivocados. Johnny Kennedy Toole cuando escribió La Conjura de los Necios, sí hizo un proyecto de novela. Sí hay una disciplina, hay un trabajo detrás estricto, hay una revisión constante, hay un trabajo, vaya, o sea, tú, Ana, has sido, tu trabajo ha sido reconocido, ha sido legitimado, ha sido premiado. Cuando tú te acercas a tu trabajo, ves que detrás hay disciplina, hay trabajo, hay oficio, hay revisión, hay cuidado de la palabra. O sea, ese trabajo en el arte contemporáneo desaparece y es donde la obra deja de hablar y importa más lo que se dice de la obra que la obra en sí, ¿no? Entonces, por eso es el juego que hago en el cuento final, donde se dice más de la obra, más que la obra en sí, como una puerta a la arbitrariedad y a la anarquía de la desaparición del autor. Me encanta tu respuesta, muy, muy cierta. Y a veces es este conflicto con la gente que quiere imponerte este arte contemporáneo y estos conceptos rebuscados que parece que los sacan, no sé, de qué enciclopedias de hace 1000 años y los quieren mezclar con las actuales. Y bueno, en fin, sí, pero es complicado imponerse desde luego y esta polémica que generan, bueno, es fabulosa. La verdad que me divirtió mucho ese cuento, sobre todo porque sí pude como tener algunos atisbos de, ay, estar haciendo como una pequeña referencia a tal o cual, y además como todas sus historias se llevan a cabo en esta ciudad, en Querétaro, pero eso es algo que también, que no había mencionado y no quiero que termine esta entrevista sin mencionarlo. Me gustó mucho la manera en que
siempre sabemos que estamos hablando de la ciudad de Querétaro y la podemos ver, o sea, la ciudad de Querétaro en tus relatos está ahí como un personaje más participando, actuando, pero sin embargo es como una ciudad paralela, o sea, si yo volteo no es exactamente no es la misma ciudad, no corresponde, entonces es como si nos hubieras, no sé, hablando sobre Harry Potter que estábamos hace rato que lo mencionabas, como si hubieras encontrado un callejón abierto así como una pequeña puerta, decir, a mí es Querétaro, pero esta es otra manera de ver Querétaro. Les voy a llevar por este otro Querétaro paralelo al que todos conocen y que desde luego que se pueden vincular. Estamos allá adentro, estamos en esta suspensión de la realidad, en este sueño de ficción, pero seguimos perteneciendo a ese Querétaro. Es algo que me gustó mucho de toda tu propuesta, que a veces la haces más notoria, a veces menos, pero siempre está allí presente. Y que bueno, creo que esta metáfora del callejón de Harry Potter me gusta también mucho porque además nuestra ciudad es colonial y se prestaría perfectamente para ponerlos así a tus relatos, Carlos. Y bueno, pues mira, ya pasamos de la hora. La verdad es que se me fue muy rápido esta entrevista. Un placer platicar contigo y cuéntanos, diles por favor a todos los que estuvieron escuchándonos que, a ver, hay aquí más comentarios antes de que se me pasen. Dice Mónica Zárate, ese cuento pega en el clavo, totalmente de acuerdo. Carlitos Campos dice, el cuento de las palomas es uno de los favoritos. El cuento de Frank me enchina la piel, es sublime. Sí, la verdad es que podremos habernos ido cuento por cuento analizándonos, pero luego es complicado, bueno, pues no solo por el tiempo, sino porque pues los que nos escuchan no los han leído, entonces sería mucho más interesante la plática si ellos ya lo conocieran y también tuvieran esta interacción y estas preguntas para ti, ¿no? Pero bueno, cuéntanos antes de que termine la entrevista en dónde pueden seguirte, en dónde estás, en dónde pueden conseguir tu libro, tus libros, en fin, dónde se puede poner la gente en contacto contigo. Muchas gracias, Ana. Te agradezco muchísimo tus comentarios. También gracias a los que están enviando sus comentarios. Estoy infinitamente agradecido con ustedes. Mi primera novela que se llama Alevosía, la pueden encontrar en Amazon. Ahí ponen Alevosía, Carlos Campos, ahí la pueden encontrar. Si alguien no la encontrara, mándenme por favor mensaje. Me encuentran como Carlos Campos en Facebook. En Twitter me encuentran como @Doctor Simulacro. El nombre de Doctor Simulacro es uno de mis libros favoritos de María Costa, que me encanta. Y de hecho, una vez Mario me manda mensaje: oye, véndeme tu nombre. No te lo voy a vender. Me gustó tu libro y es un tributo. Me encuentran en Twitter como Doctor Simulacro. En, en Gmail me encuentran como doctorsimulacro@gmail.com. Si me mandan mensaje vía Facebook o vía Twitter, les puedo compartir este cuento de Ya llegaron las muchachas. Es uno de mis cuentos que resultó ganador, que tiene una anécdota ahí que ya luego les contaremos. Se los comparto con muchísimo gusto en PDF. Ya la editorial ya cerró, ya es imposible encontrar ese libro. El cuento de Sara Francisco, también me pueden mandar mensaje, lo encuentran acá en Querétaro en la librería La Comezón, o si alguien quiere, pues podemos vernos en un punto en específico y con todo gusto se los hago llegar a donde ustedes me digan. Excelente, Carlos, excelente. Pues sí, aquí hay mucha gente preguntando dónde conseguir tus libros, entonces ya quedó esa duda respondida. Muchísimas gracias. Y bueno, pues qué me queda más que agradecerte este tiempo, esta plática. La verdad que espero que no sea la primera vez y que vengan muchas más, porque qué a gusto la verdad platicamos el día de hoy. Y bueno, pues gracias a todos los que estuvieron comentando, compartiendo. Ahí se van a quedar los comentarios, Carlos, y luego que voy a ir a contestarlos también de manera personal. Y bueno, pues agradecerte de nuevo y agradecerle a todos nuestros queridos anaquelianos que estuvieron el día de hoy con nosotros y al Centro Cultural Elena Garro y Educal por la retransmisión de este micrófono abierto a Carlos Campos el día de hoy. Eso sería todo por esta ocasión. Me despido de ustedes y muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, gracias Ana Keliano. Saludos a todos. Gracias.